personas me escuchan a través de Radio Anglicana. Esto es Historia de la Reforma, siguiendo al personaje Juan de Valdés y su influjo y hablando del cardenal Reginald Pole. Este es el capítulo número 20, Perdonado y acusado. Es el 24 de noviembre de 1554 cuando Reginald Pole entra en Londres. El secretario de Estado, Sir William Petre, que vivió de 1505 a 1572, personaje que supo estar en todo tiempo con todos los reyes como imprescindible, estuvo con Enrique VIII, estaría después con Isabel I, y él es el encargado de convocar a las dos cámaras, la de los Lores y la de los Comunes del Parlamento, estas que todavía nos siguen sonando tanto y que han permanecido como ideal democrático o al menos de control de un país hasta nuestros días. Como os digo, junto a las cámaras, Lores y Comunes del Parlamento para que escucharan la declaración del legado Pole. A pesar de no poseer gran voz, según dicen las crónicas, procedió a dar un largo discurso en el que quiso destacar que el máximo empeño era restaurar la gloria perdida del reino. Esto lo hacía para tocar la vena sentimental y la vena, digamos, nacionalista que tenía Inglaterra y que de alguna parte estaba como un poco en erupción cutánea por la presencia de los españoles, que eran muy, digamos, muy aguerridos, bastante bocazas y muy impositores de lo que era el nuevo criterio del rey. Tenían el rey de los ingleses, al rey de Felipe II, que les había venido y les había llevado a toda la corte allí y les había puesto allí. O sea que estos ingleses que aprendan que estamos nosotros delante. También nosotros muchas veces por ahí haciendo amigos. Bien, como os digo, la diplomacia del Parlamento hizo que las dos cámaras pidiesen que se levantara al menos la excomunión que contra ellos existía lanzada desde Roma. Dijeron, bueno, está muy bien que esto sea para restaurar el bien y la gloria del reino, pero a nosotros nos ha condenado al Papa, o sea que sí, no podemos seguir, estamos todos excomulgados. Y entonces el Papa los mandó a arrodillar y los absolvió de cisma y desobediencia. Y les predicó acerca de la gracia especial que Dios muestra a una nación arrepentida, y pronunció también unas palabras absolutorias para todo el país. La concreción de este perdón se realizó el día 2 de diciembre del año 1554, primer domingo de Adviento, en la Catedral de San Pablo de Londres, y el 6 de diciembre, cuando las dos cámaras del Parlamento se presentaron ante Reginald en Lambeth, en el Palacio de Lambeth, y todos de rodillas recibieron la absolución por todos los perjuicios, cismas y herejías que habían cometido. Con estos actos se cumplían las leyes 1 y 2 de Felipe y de María, para las primeras leyes que habían hecho para restaurar la supremacía del Papa, que fue aprobado estas leyes en enero de 1555. Pero el corazón de los Lores y de los Comunes no estaba con Roma exactamente. Julio III publicó un jubileo que celebraba la restauración de su autoridad en Inglaterra, pero la historia volvió a imponerse. El Papa, Julio III, muere en marzo de 1555 y nuevamente Pole vuelve a contar entre los palpables. Pero ya conocemos la frase: quien entra en un cónclave como Papa sale como cardenal. El 9 de abril de 1555 fue elegido Marcelo II, el cardenal Marcello Cervini de Spanocchi, que apenas vivió en San Pedro 20 días, muriendo el 30 de abril del mismo año. Pole volvía a posicionarse como papable, pero lo peor estaba por llegar. Su mayor enemigo, el cardenal Carrafa, fue elegido papa el 23 de mayo de 1555. Ese papa será un papa terrible para la Reforma, terrible. Será el papa Pablo IV. Con el nuevo papa llega el desastre para Reginald. Como buen napolitano,
el nuevo obispo de Roma odiaba a España, al emperador y a su hijo Felipe con todas sus fuerzas. Los consideraban ladrones de Nápoles y de los napolitanos, que igual cierta razón sí que tenía, ¿eh? Este odio también lo extendía a Pole, contrincante en 3 cónclaves, lo decía, un medio hereje, y también por la abominación que había venido de los españoles, como él decía, los pérfidos círculos de Juan de Valdés. Ya como inquisidor se enteró de todo lo que los círculos creían, pensaban y leían, y lanzó grandes alaridos cuando se enteró. ¿Cómo se ha podido escapar de tu justicia, Padre Eterno, este enjambre de herejes? Para calmarlo le decían, bueno, eran personas influyentes, Juan de Valdés era un santo, sus amigos eran el emperador, la curia de los cardenales, y el furibundo respondía, así que fuera mi padre el que estuviese con esos herejes, yo mismo haría la pira de leña y daría fuego a la hoguera. Ya ves qué personaje era el Papa, el legado pontificio, el San Pedro en la tierra. La idea que tenía del anglicanismo y de Inglaterra era muy poco diplomática, y decía, menos legados y más hogueras, esos anglicanos cardan todos. Así, el 10 de junio del año 1555, Pablo IV celebró su primer consistorio en Roma y fueron recibidos los embajadores ingleses que le relataron todo lo realizado por Pole. Pero el nuevo Papa tenía 2 ideas claras. Que Pole volviese a Roma, con la idea de investigarlo, de apresarlo y de ejecutarlo, por seguidor de Juan de Valdés, y muy bien la reconciliación de Inglaterra. Pero lo primero había que restituir a la Iglesia eran los bienes secularizados. Ya volvemos aquí al dinero y a los títulos de propiedad. La situación se tornaba imposible para los proyectos de María, de Felipe II y de Paul. La reina unía su destino a dar a Inglaterra a un heredero. Pensó en su obsesión estar embarazada, pero todo fue una retención de líquidos. Pole fantaseó ya con un hipotético heredero que llegaba ya, publicando un panegírico con un paralelismo entre el Ave María de la Madre de Jesús y el nombre de la reina. La población, cuando yo le he escrito, se lanzó a los rumores, se tañeron las campanas, se tocaron trompetas y se batieron las banderas, todo por el nuevo heredero y futuro rey. Al descubrirse que todo era mentira, Pole quedó totalmente desprestigiado. Los anglicanos decían, este cree más en la reina que en Dios, así nos va. El falso embarazo supuso una gran depresión de la reina y un profundo hastío en el rey y un total desconcierto en el cardenal. Además, la restauración del catolicismo significaba dinero, y significaba mucho dinero, para recomprar los bienes eclesiásticos que habían sido secularizados, pero el país estaba en bancarrota. Felipe se iba de Londres a Flandes, pues se iniciaba ya la guerra de Italia contra el Papa y contra Francia. Encima, exigía que las arcas inglesas le apoyasen, llevándose los últimos y escasos bienes de la corona. El Papa, con la idea de que Nápoles dejase de ser un virreinato en España, se lanza a una guerra contra Felipe y se alía contra el enemigo de Francia. En la campaña de Italia se enfrentan las tropas del Papa y francesas desde el milanesado profrancés contra el duque de Alba, el duque curtido en todas las batallas de Flandes, que combina las estrategias de la guerra y acantona sus tropas en muchas y buenas ciudades fortalezas en el centro de Italia. El Papa había pensado en una guerra corta y en batallas a cuerpo, en grandes choques, como eran los combates de las guerras franco-españolas. Y Pablo IV no contaba con que Felipe II rompería el frente francés
a la altura del sur de la actual Bélgica, con las tropas que tenía acantonadas en Francia, en Flandes, porque eso ya empezaba a ser Francia. Enrique II llamó urgentemente a sus tropas de Italia, totalmente dispersas, para enfrentarse a la estrategia que había hecho el duque de Alba, y esto retrasa el retorno francés y deja solo al Papa con sus tropas, que nada pueden hacer contra el duque de Alba. Y la batalla de Saint-Quentin, el 10 de agosto de 1557, termina con el mayor desastre francés. El rey de Francia o firma la paz definitiva o París es tomado y él apresado y vuelto a Castilla encadenado, cosa a la que tenía pavor y que ya había sucedido con su padre. Saint-Quentin, el día de San Lorenzo Mártir. Esa es la gloriosa batalla que, como acción de gracias, dio origen a nuestro famoso monasterio de San Lorenzo del Escorial, cerca de Madrid. Hasta aquí el capítulo 20, perdonado por la corte inglesa y acusado nuevamente por el Papa de Roma, siguiendo la vida del cardenal Reginald Pole, siguiendo al personaje Juan de Valdés, todo ello en la historia de la Reforma. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar este espacio de la historia y agradecer como siempre a nuestro director don Noel el que me haya podido permitir entrar en contacto con vosotros. Esta es Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. Descargue nuestra aplicación para Android y iPhone. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España. Cantad y orad con nosotros, jóvenes de toda la tierra. Cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la